Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien con toda la energía, porque hoy les traigo un vídeo que... ¡Wow! Realmente creo que los va a sorprender, los va a hacer recordar, y sobre todo, los va a hacer reflexionar. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que ha estado en boca de todos, algo que explotó en las redes sociales, que dominó las conversaciones en foros y grupos de fans, y que sinceramente nadie, pero nadie, se esperaba. Y es que el 30 de agosto de 2025, el mundo se paralizó. Bueno, quizás no el mundo entero, pero sí, definitivamente el mundo de las series turcas, el mundo del entretenimiento, el mundo del corazón, y sobre todo, el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esa fecha, en ese día que quedó marcado a fuego en la memoria de muchos, el día en que la noticia bomba sacudió a todos, Hande y Kerem se separaban. La noticia fue tan impactante, tan inesperada, que todavía recuerdo la sensación de incredulidad y el vacío que sentí cuando la leí por primera vez. Y sé que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, también la recuerdan vívidamente porque, sinceramente, fue uno de esos momentos que marcan un antes y un después en el mundo del corazón, uno de esos acontecimientos que definen una era. Así que si son fanáticos de las series turcas, si aman a Hande y Kerem, si les gusta estar al día con el chisme de los famosos, si les encanta analizar las relaciones en el ojo público, este es el vídeo para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde la noticia inicial, ese titular que resonó en cada rincón de Internet, pasando por las reacciones iniciales y la conmoción de los fans, por los rumores que se desataron y se multiplicaron como un virus en las redes sociales, por las teorías conspirativas que alimentaron las especulaciones, hasta llegar a las conclusiones, quizás más maduras y objetivas, que podemos sacar meses después, cuando la polvareda ya se asentó, cuando las emociones se calmaron y... cuando podemos analizar la situación con una perspectiva más amplia y sosegada. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema que estoy segura, va a generar muchísimos comentarios y debates, como siempre, quiero recordarles algo que es sumamente importante para mí y para el crecimiento de este canal: suscríbanse. Es muy importante que se suscriban al canal. Suscribirse me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir trayéndoles información, análisis, mi humilde opinión, y todo lo que les gusta sobre el fascinante y a veces impredecible mundo de las series turcas. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se pierden ninguna noticia importante, ningún chismecito, ninguna reflexión, y ninguna opinión. Suscríbanse, es totalmente gratis, y a mí me hace enormemente feliz saber que cuento con su apoyo y su compañía en esta aventura. Bien. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con el chisme. El 30 de agosto de 2025, la noticia llegó como un rayo. Los medios turcos, las redes sociales, todos los portales de noticias, todos los foros y grupos de fans, literalmente explotaron con la misma información: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que había cautivado a millones de corazones en Love is in the Air, la serie que nos hizo soñar, que nos hizo reír y llorar, se separaban. La noticia era oficial. Y aunque muchos sabíamos que las relaciones en el mundo del espectáculo son volátiles y a veces efímeras, la confirmación de su ruptura fue un golpe bajo, un balde de agua fría que nos dejó a todos con el corazón en un puño. La noticia fue un bombazo, un tsunami emocional, porque, recuerden, ellos no solo eran compañeros de trabajo que compartían escenas y diálogos llenos de química, sino que habían formado una pareja en la vida real, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de Love is in the Air, fue un flechazo, una conexión que trascendió la pantalla y se trasladó a la vida real, enamorando a los fans y generando una fascinación colectiva. Era como ver un cuento de hadas en la vida real, con dos actores hermosos, exitosos, talentosos, y sobre todo, que parecían locamente enamorados. Compartían fotos románticas en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor, de complicidad y de cariño, asistían juntos a eventos y parecían la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja soñada por todos. Por eso, cuando la noticia de la separación llegó, el shock fue generalizado, una onda expansiva que se sintió en cada rincón del mundo. Las primeras informaciones, como suele suceder en estos casos, fueron escasas, fragmentadas, pero elocuentes. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo para la relación, de desgaste natural y de rumores que habían afectado la estabilidad de la pareja.
Pero como siempre el misterio, la intriga y la especulación se apoderaron de la situación. Y obviamente la gente, los fans, el público en general, comenzó a preguntarse ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta separación? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada y sólida, una pareja que parecía destinada a permanecer junta para siempre, había decidido poner fin a su relación? Las reacciones de los fans fueron mixtas, un torbellino de emociones encontradas, un crisol de sentimientos que reflejaban la complejidad de la situación. Por un lado, estaban los que estaban tristes, desilusionados y decepcionados. Habían invertido emocionalmente en la relación de Andy y Kerem, habían soñado con ellos, y verlos separados era como perder una parte de ese cuento de hadas que tanto les gustaba, como si una ilusión se rompiera en 1000 pedazos. Sentían que habían perdido a una pareja que admiraban, a dos personas que les inspiraban, y el dolor era palpable en cada comentario, en cada publicación, en cada mensaje. Por otro lado estaban los que con el tiempo, con la calma que da la distancia, comenzaron a analizar la situación con mayor objetividad y trataban de entender las posibles razones detrás de la separación. Quizás intentaban racionalizar la situación, buscando explicaciones lógicas y coherentes, tratando de comprender que el amor, a veces, no es suficiente, que las relaciones son complejas y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, aunque duelan, para seguir adelante. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de mensajes, de teorías, de especulaciones, de análisis profundos y por supuesto de memes. Los fans, en su afán por desentrañar el misterio, buscaban desesperadamente pistas, analizaban las últimas publicaciones de Instagram de ambos, escudriñaban cada foto, cada comentario, cada like y trataban de encontrar cualquier señal, cualquier indicio que pudiera explicar lo sucedido. Algunos culpaban a terceras personas, alimentando rumores y chismes maliciosos. Otros especulaban sobre problemas de agenda y la dificultad de compaginar sus apretadas agendas laborales con una relación sentimental, y otros, con una resignación agridulce, simplemente se resignaban a aceptar que el amor, a veces, se acaba, que las relaciones tienen un principio y un final, y que la vida sigue su curso por doloroso que sea. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás. Revistas del corazón, programas de televisión especializados en noticias de celebridades y sitios web dedicados a la farándula se lanzaron a investigar, con el fervor de un detective en busca de la verdad. Comenzaron a publicar artículos, entrevistas con expertos y análisis detallados sobre la separación. Los reporteros, en su incansable búsqueda de la primicia, intentaban conseguir declaraciones de los protagonistas, de sus amigos cercanos, de sus representantes y, por supuesto, de sus familiares, pero como era de esperarse, la respuesta fue, en la gran mayoría de los casos, el silencio. Una prudente discreción que alimentaba aún más la curiosidad y la especulación. Una de las teorías más populares, y que se mantuvo durante un tiempo, fue la de la interferencia de terceros. Se rumoreaba sobre la existencia de un triángulo amoroso con nombres y apellidos, que involucraba a otra actriz o actor famoso, a un director o productor, o incluso a algún amigo o conocido de la pareja. Estos rumores, alimentados por fotos sospechosas, por declaraciones ambiguas, y por las especulaciones malintencionadas, mantuvieron la llama encendida y generaron aún más debate y controversia en las redes sociales, creando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. Otra de las teorías que circuló con fuerza, y que tenía algo más de sentido, era la de los problemas de agenda. Tanto Andy como Kerem, en ese momento, estaban en la cima de su carrera. Tenían muchos proyectos, compromisos y viajes. Estaban grabando nuevas series, protagonizando películas, participando en campañas publicitarias, y asistiendo a eventos en diferentes partes del mundo. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, y el estrés inherente a sus trabajos, podrían haber afectado su relación, creando un ambiente de tensión, de frustración y de soledad. También se habló de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Quizás, después de un tiempo juntos, se dieron cuenta de que no tenían los mismos planes, ni las mismas prioridades. Quizás sus metas profesionales y personales divergían, y la incompatibilidad se hizo evidente. Quizás el amor, que en un principio era la base de su relación, se transformó, se desgastó, y ya no era suficiente para mantener la relación a flote, para superar los obstáculos y los desafíos que se presentaban. Ahora bien, meses después de la noticia, cuando el tiempo ha curado algunas heridas y nos permite analizar la situación con mayor serenidad, ¿qué podemos concluir? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta separación que impactó a tantos? Bueno, lo primero que podemos concluir, sin duda, es que la separación de Andy y Kerem fue un duro golpe para sus fans,
para sus seguidores y para el mundo del entretenimiento en general. Era una pareja querida, admirada, y que generaba mucha ilusión. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se trasladó a la vida real, nos había hecho soñar, nos había hecho creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas, y su separación nos recordó, de manera abrupta y dolorosa, que la vida, a veces, no es como la pintan, que el amor es un sentimiento complejo, y que las relaciones pueden ser frágiles y vulnerables. Lo segundo que podemos concluir es que a pesar de todos los rumores, las especulaciones, y las teorías conspirativas que surgieron, la verdad absoluta sobre lo que sucedió realmente y sobre las causas exactas de su separación, quizás nunca la sepamos por completo. Es probable que Andy y Kerem hayan decidido mantener la privacidad sobre los detalles más íntimos de su separación, por respeto a sí mismos, a sus carreras, a sus familias, y a la memoria de su relación. Han optado por proteger su intimidad, por preservar su imagen pública, y por evitar que los detalles de su ruptura se conviertan en un circo mediático. Y, en cierto modo, debemos respetar su decisión, su derecho a la privacidad, su derecho a gestionar su vida de la manera que consideren más adecuada. Lo tercero que podemos concluir es que, como dice el dicho, el tiempo cura las heridas, aunque a veces la cicatriz permanezca. Aunque en su momento la noticia fue devastadora, aunque nos rompió el corazón a muchos, la vida continúa. Tanto Andy como Kerem han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos, y eventualmente con sus vidas sentimentales. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, con mucho talento, con una gran capacidad para reinventarse, para adaptarse a los cambios, y para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Andy ha seguido protagonizando series exitosas, como Bambas Kabiri y Sen Kalkam, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, ganándose el cariño y el reconocimiento del público y de la crítica. Además, ha participado en campañas publicitarias de renombre, demostrando su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos nacionales e internacionales, demostrando su versatilidad, su profesionalismo y su pasión por la actuación. Ha participado en películas, en series, y ha explorado nuevos horizontes profesionales, consolidando su carrera y demostrando que es un artista completo. Y por último podemos concluir que el amor, a veces, no es suficiente, y que eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Que las relaciones son complejas, que cada persona es un universo en sí mismo, y que a veces, a pesar de todo el cariño, de toda la buena voluntad, y de todo el esfuerzo, las cosas no funcionan. Y eso no significa que haya culpables, ni que haya malas personas. Simplemente significa que las cosas cambian, que la vida evoluciona, que las personas cambian, y que a veces hay que tomar decisiones difíciles para seguir adelante, para encontrar la felicidad, y para ser fieles a uno mismo. Es importante recordar que Andy y Kerem son personas, con sentimientos, con vidas privadas, con el derecho a tomar sus propias decisiones, y con el derecho a ser felices, cada uno por su lado. Como fans, como seguidores, podemos seguir admirando su trabajo, podemos seguir apoyándolos en sus proyectos, podemos celebrar sus éxitos, pero también debemos respetar su privacidad y su espacio y comprender que las relaciones son asunto de dos, y que nadie, desde fuera, puede juzgar ni comprender por completo lo que sucede en su interior. Así que, como ven, la noticia de la separación de Andy y Kerem, a pesar de haber pasado ya un tiempo, sigue generando debate y reflexión. Fue un momento que nos enseñó mucho sobre el mundo del entretenimiento, sobre las relaciones, sobre la complejidad de la vida, y sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, aunque no siempre las entendamos. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya mantenido enganchados hasta el final, y que, sobre todo, los haya hecho reflexionar. Sé que este tema genera mucha curiosidad y muchas opiniones diferentes, y me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Andy y Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre las teorías que mencionamos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo su pasión por las series turcas y por todo lo relacionado con el mundo de entretenimiento. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con todas las novedades del mundo turco. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Chao, chao.